En la situación actual en Medio Oriente, el río Éufrates sigue enfrentando una disminución severa en los niveles de agua, lo que ha afectado directamente a millones de personas en Siria e Irak, que dependen de él para el agua, la agricultura y sus necesidades diarias. Según las Naciones Unidas y otros informes medioambientales, la sequía extrema, el cambio climático y el uso extensivo del agua para riego y sistemas de presas en los países río arriba son algunas de las principales razones de la disminución del caudal del río Éufrates. En algunas zonas, el nivel del agua ha bajado tanto que han quedado expuestos antiguos lechos del río y formaciones geológicas antiguas que antes estaban sumergidas. Por esta razón, hay informes y afirmaciones virales en línea sobre extraños agujeros o estructuras que supuestamente aparecen y se mueven bajo lo que emerge. Aún así, según los expertos, la mayoría de estos casos pueden ser el resultado natural de la erosión, deslizamientos de tierra y la prolongada disminución del nivel del agua, y hasta ahora no existe evidencia independiente que confirme ninguna explicación sobrenatural o inusual. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto ya es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que comencemos. En un contexto más amplio, el río Éufrates es uno de los sistemas de agua más críticos de la región y durante mucho tiempo ha sido el centro del suministro de agua entre los países que dependen de él. La continua disminución del agua no es solo un problema ambiental, sino también una preocupación geopolítica que afecta la estabilidad de toda la región. Al adentrarnos en las partes más profundas del sistema del río Éufrates, surge una imagen más complicada de este lugar, no solo como un río, sino como un corredor geológico e histórico que poco a poco revela antiguas formaciones subterráneas antes ocultas, debido a la disminución del agua y la erosión. Según los informes de observaciones geológicas y arqueológicas en la región, ríos como el Éufrates pasan naturalmente por procesos de colapso de orillas, desplazamiento de sedimentos y formación de cuevas durante miles de años. Cuando baja el nivel del agua, se hacen más visibles las cavidades y estructuras externas que podrían haber estado ocultas bajo tierra durante mucho tiempo. Aquí es donde entra la rápida difusión de interpretaciones en línea. Hay grupos que relacionan estos descubrimientos con textos de la Biblia, en particular con el libro del Apocalipsis, donde se menciona el Éufrates como parte de una narrativa simbólica sobre el juicio y las imágenes del fin de los tiempos. Sin embargo, según muchos estudiosos bíblicos, estos versículos suelen ser simbólicos y no predicciones geológicas directas ni eventos físicos modernos. Al mismo tiempo, los registros históricos suelen mencionar la antigua Babilonia, una ciudad ubicada cerca del río Éufrates. Según fuentes históricas como Heródoto y estudios arqueológicos modernos, en la época de Ciro el Grande, en el año 539 a.C., se utilizó el sistema natural de ríos como parte de la estrategia militar para la caída de Babilonia. Se informó que se desvió el curso del Éufrates para que los soldados pudieran entrar a la ciudad a través de las puertas del río cuando el nivel del agua estaba bajo. Según textos bíblicos como Isaías capítulos 44 y 45, hay partes de la profecía que mencionan el secado de las aguas y el papel de Ciro como instrumento para el regreso de los israelitas del exilio. En los estudios teológicos académicos, esto se considera un ejemplo de la intersección entre la narrativa histórica y la interpretación religiosa, y no todos lo leen como una predicción literal de la evolución moderna. En general, el río Éufrates sigue siendo un centro de conexión entre la historia, la religión y las ciencias naturales, donde los cambios geológicos reales a menudo sirven como base para diferentes interpretaciones y discusiones más amplias sobre el pasado y su significado en el presente. Según los registros históricos y arqueológicos, algunos detalles sobre Ciro el Grande no solo se encuentran en la Biblia, sino también en fuentes no bíblicas. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es el cilindro de Ciro, un antiguo artefacto que actualmente se encuentra en el Museo Británico. La inscripción en este artefacto habla sobre la política de Ciro de permitir que los pueblos desplazados regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Desde la perspectiva de los historiadores, esto es importante porque es uno de los primeros ejemplos documentados de una política temprana de tolerancia religiosa en el llamado mundo antiguo. Por esta razón, la caída de Babilonia suele ser vista por los historiadores como una combinación de estrategia militar, momento político y el uso de las condiciones naturales del río, no solo como una simple batalla, sino como un acontecimiento mucho más complejo
en la historia del imperio. En cuanto a la interpretación religiosa, especialmente en algunas enseñanzas cristianas, este tipo de alineaciones históricas a menudo se interpretan como parte de un patrón más amplio de cumplimiento de profecías. Pero según los académicos bíblicos, es importante separar la evidencia histórica de la interpretación teológica para evitar mezclar hechos con lecturas basadas en creencias. Después de estas discusiones, la atención vuelve una y otra vez al río Éufrates, debido a nuevas afirmaciones en línea sobre grandes estructuras subterráneas que supuestamente se han descubierto debajo de él. Según los geólogos y arqueólogos que estudian los sistemas fluviales, este tipo de formaciones pueden ser resultado de procesos naturales como el colapso de sedimentos, la erosión subterránea y los cambios a largo plazo en el flujo de agua, especialmente en los antiguos cauces de los ríos. Por otro lado, hay interpretaciones en algunos círculos religiosos que relacionan el Éufrates con partes simbólicas del libro de la Revelación. En particular, se menciona a los 4 ángeles atados junto al Éufrates. Pero según la perspectiva de muchos teólogos, este tipo de texto suele leerse como simbolismo apocalíptico que está arraigado en el estilo literario de esa época, y no como algo literal geológico o como una interpretación geológica moderna. En los estudios actuales de los expertos, no hay confirmación arqueológica independiente de que los hallazgos en el Éufrates tengan una conexión directa con el contenido de los textos apocalípticos. La mayoría de los reportes siguen siendo especulativos y aún no están respaldados por hallazgos revisados por expertos. Desde la perspectiva de muchos estudiosos bíblicos, estos textos pertenecen al género de la literatura apocalíptica, que comúnmente utiliza imágenes simbólicas para expresar la idea de juicio, cambio del mundo y advertencia moral a las antiguas comunidades. En el nivel actual de conocimiento en arqueología y geología, tampoco existe evidencia científica o arqueológica independiente que pruebe la existencia de una cámara sellada o una estructura subterránea masiva bajo el río Éufrates relacionada con el contenido de los textos apocalípticos. Este tipo de afirmaciones, cuando aparecen en línea, generalmente no pasan por una verificación revisada por pares, y siguen siendo especulativas o parte de narrativas interpretativas en Internet. Por otro lado, el río Éufrates en sí es históricamente significativo porque ahí surgieron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, incluyendo Mesopotamia. Según los estudios arqueológicos, las ciudades en esta región usaron los sistemas fluviales para la agricultura, el transporte y estrategias de defensa. Por eso es natural que se encuentren muchas estructuras antiguas y capas de asentamientos humanos alrededor del río, especialmente en Irak y Siria. Sin embargo, la presencia de antiguas ciudades y restos arqueológicos no equivale a interpretaciones modernas de encarcelamiento sobrenatural o construcciones físicas apocalípticas. En el campo de la arqueología, los grandes espacios subterráneos en estos lugares suelen asociarse con sistemas de cuevas naturales, antiguos canales de agua o túneles hechos por el hombre que tenían un uso práctico en esa época. En el análisis final de los expertos, el gran desafío en este tipo de narrativas es separar la evidencia empírica de la interpretación simbólica. El Éufrates puede seguir siendo el centro del significado religioso y la imaginación cultural, pero desde un punto de vista científico, las afirmaciones deben estar respaldadas por documentación arqueológica clara antes de considerarse un hallazgo comprobado. En este contexto, la discusión se profundiza no por nueva evidencia real, sino por la continua interacción entre la historia, la fe y la información moderna en la era digital. Según los expertos en arqueología y estudios bíblicos, los textos apocalípticos como el libro de la Revelación de NASA pertenecen a un género que utiliza un lenguaje simbólico y poético para expresar ideas sobre el juicio, los trastornos históricos y las advertencias espirituales para las comunidades antiguas. Desde este punto de vista, es importante recordar que la interpretación de estos textos varía dependiendo del enfoque teológico, la tradición y el enfoque académico. En el campo de la arqueología, los informes que afirman que existen inscripciones o estructuras de cámaras que coinciden directamente con las descripciones apocalípticas aún no están respaldados por hallazgos verificados y revisados por pares provenientes de informes legítimos de excavaciones en la región del Éufrates. Los espacios subterráneos que se encuentran en estos lugares generalmente se asocian con la geología natural o con antiguas estructuras hechas por el hombre que tenían un uso práctico, como almacenamiento, sistemas de agua o sitios de entierro. Sin embargo, desde la perspectiva de las comunidades religiosas, este tipo de narrativas suelen convertirse en una lente para volver a interpretar las antiguas profecías en el contexto del mundo moderno.
Según los teólogos, este tipo de interpretación es parte de una tradición más amplia de interpretación apocalíptica, pero no se considera automáticamente como evidencia física del cumplimiento literal de la profecía. En una perspectiva más amplia, la región del río Éufrates sigue siendo importante para el estudio de las llamadas civilizaciones antiguas, la geopolítica y el cambio ambiental. El discurso científico actual se centra en la escasez de agua, el estrés climático y su impacto en la población de Siria e Irak. Son temas que cuentan con documentación clara de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. En cuanto a los conflictos globales, hay politólogos e historiadores que ven la era moderna como un periodo de alto nivel de conflictos interconectados, pero esto no se considera como una prueba directa de ninguna profecía en particular. En el análisis académico, el aumento de la visibilidad de los conflictos suele ser resultado de los medios de comunicación globales, la complejidad geopolítica y la aceleración tecnológica de la información. En general, las interpretaciones sobre el Éufrates y lo apocalíptico. Los pasajes apocalípticos permanecen en la intersección de los sistemas de creencias, el estudio histórico y la dinámica moderna de la información, donde el significado varía dependiendo de la perspectiva que utiliza cada grupo. El siglo XX suele ser considerado por los historiadores como uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la guerra moderna. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ya no fueron solo conflictos locales, se extendieron a varios continentes. Estuvieron involucrados muchísimos países y dejaron una cantidad enorme de bajas tanto en la población militar como civil. Según los registros históricos y las estimaciones de los académicos, el número total de muertos en ambas guerras llegó a decenas de millones, y también resultó en la caída de varios imperios y en la continua reconfiguración del orden político global. En la actualidad, la tecnología está cambiando la forma en que el mundo percibe los conflictos, según observadores internacionales y especialistas en medios. Las guerras y tensiones ya no permanecen solo a nivel local. A través de Internet y los reportes en tiempo real, las noticias de Ucrania, Medio Oriente, África y otras regiones son accesibles de inmediato para todo el mundo. Por eso, la sensación de conflicto global se vuelve más continua. Según los informes de las Naciones Unidas y otras organizaciones de monitoreo, aunque no hay una nueva guerra mundial, han aumentado los tipos de enfrentamientos como guerras civiles, conflictos por poder, terrorismo, guerra cibernética y conflictos híbridos que ya no están limitados al campo de batalla tradicional. En este contexto, la información se difunde más rápido, incluyendo la desinformación y los reportes especulativos que a veces aumentan la tensión global, aunque la situación real en el terreno aún no esté confirmada. En el ámbito de la interpretación religiosa, algunos estudiosos y creyentes ven Mateo 24 como un discurso apocalíptico que trata sobre los patrones de disturbios y la incertidumbre en la historia de la humanidad. Sin embargo, en la teología académica, estos suelen leerse como advertencias morales e históricas generales, no como una línea de tiempo exacta de eventos modernos. Al mismo tiempo, hay otro texto que se menciona a menudo de Segunda de Timoteo, que trata sobre lo que se llama los últimos días, donde se describe el cambio en el comportamiento y los valores de las personas. En la interpretación académica, este tipo de cartas reflejan las condiciones sociales durante la época en que fueron escritas, y también pueden usarse como reflexión moral en diferentes periodos históricos, incluyendo la era moderna. A menudo los sociólogos y analistas culturales prestan atención a los cambios en los valores y comportamientos de las personas desde el siglo XX hasta la actualidad. Algunos de los aspectos comúnmente señalados son el aumento del comportamiento egocéntrico, el orgullo, la falta de gratitud y el debilitamiento de las relaciones sólidas dentro de la familia. Según algunos estudios de investigación social, esto no significa que estos comportamientos sean realmente nuevos, sino que ahora se notan más debido a la mayor visibilidad del comportamiento social en la era digital. A través de las redes sociales y las plataformas en línea, la identidad personal es más expuesta, más cuidadosamente construida y se mide más por la interacción, los likes y la validación pública. En este contexto surgió el concepto de individualismo radical, donde el enfoque de las decisiones y la identidad está más centrado en el individuo que en la comunidad. Según los estudios culturales, esto se refuerza aún más por los sistemas digitales modernos que proporcionan un ciclo constante de retroalimentación basado en la atención y la comparación. Al mismo tiempo, hay investigadores sobre la familia y la sociedad que observan los cambios en las estructuras familiares en diferentes partes del mundo. Debido a la urbanización, la migración y la presión económica, la forma de la familia está cambiando,
y los factores de estrés que afectan las relaciones dentro del hogar están aumentando. En el campo de los estudios sobre la sociedad digital, también se enfatiza el impacto de la conectividad constante. Según los informes globales, los teléfonos inteligentes y las plataformas impulsadas por algoritmos tienen una gran influencia en la capacidad de atención, el bienestar emocional y la forma en que las personas forman sus opiniones. En algunas interpretaciones religiosas y filosóficas, características como el enfoque en uno mismo, el materialismo y la fragmentación social a veces se relacionan con antiguas enseñanzas morales como reflejo del comportamiento humano en diferentes épocas. Sin embargo, desde una perspectiva académica, estos aspectos suelen verse más como producto de cambios sociales, económicos y tecnológicos que como el cumplimiento literal de una profecía. En general, la época moderna sigue siendo analizada como una etapa en la que la tecnología, la cultura y el comportamiento humano están interconectados, y su impacto se vuelve más visible debido a la rapidez con la que circula la información y la conectividad global. En general, las discusiones en torno al río Éufrates, la historia de Babilonia y las interpretaciones de los textos apocalípticos muestran cuán importante es separar correctamente la evidencia, la interpretación y la creencia. Desde la perspectiva de los historiadores y arqueólogos, el Éufrates sigue siendo un río importante en el estudio de las civilizaciones antiguas y los problemas geopolíticos modernos. Los cambios en su nivel de agua se explican mejor por el cambio climático, los sistemas de presas y la gestión regional del agua, que por explicaciones sobrenaturales que circulan en línea. Por otro lado, los textos religiosos que a menudo se asocian con estos temas siguen proporcionando un significado simbólico para muchas personas. Según los estudiosos bíblicos, los escritos apocalípticos suelen usar imágenes y simbolismos para expresar el mensaje moral y espiritual de su época, no como predicciones científicas exactas de eventos modernos. En el mundo moderno, el impacto de la información se vuelve aún más fuerte debido a las redes sociales y las plataformas digitales. Las noticias, rumores e interpretaciones se difunden rápidamente. Por eso es importante el pensamiento crítico y verificar las fuentes antes de aceptar cualquier afirmación sensacionalista. Al final, el verdadero valor de estos temas no radica solo en lo que literalmente sucedió o sucederá, sino en cómo entendemos la conexión entre la historia, la fe y la realidad actual. El Éufrates, como muchos símbolos en la historia, sigue siendo un recordatorio de la conexión más profunda del ser humano con la naturaleza, la cultura y las creencias.